Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo honramos, por eso lo bendecimos, glorificamos su santo nombre. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Y te damos gracias, Señor amado, porque yo sé que tú has recibido la alabanza, la adoración de tu pueblo. Y ahora te ofrecemos estas ofrendas, Señor, estos diezmos, Señor, y que sean de honor grato ante tu presencia. Recíbelos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos una vez más a esta casa, aquí a Remanente Fiel. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida. Y si ya todos son de aquí, pues también bienvenidos. Cuando el hermano Marvin estaba hablando de saqueo, me acordé de un testimonio allá en México, que una vez fuimos para México y fuimos a una ciudad que no era donde yo soy, otra ciudad vecina, y ahí había un señor que había sido dueño de varias cantinas. Allá en México le llaman cantinas a los bares. Él era dueño de varios negocios de perdición, donde la gente se pierde en los vicios. Y cuando nosotros llegamos allí, él nos contó su testimonio. Y él dice que como él había sido rico, tenía muchas posesiones, que cuando vino a los pies de Cristo, dice que perdió todo. Perdió todos sus bienes, perdió todas sus cantinas, todos sus negocios de prostitución y todo donde se perdía la gente. Y ahora era el portero de ese lugar. Él estaba como una simple persona que ayudaba. Dice, pero yo no me arrepiento de decir que haya perdido todo, dice, porque con Cristo lo tengo todo. Porque yo estaba perdido, dice, tenía bienes materiales, pero yo estaba perdido, dice, y ahora dice, no cambio esta vida que Dios me ha dado por lo que tenía antes. Y eso es lo que pasa cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando Jesucristo nos salva, reconocemos cómo estábamos perdidos nosotros, le damos gracias a Dios, porque aunque perdamos todo lo material, pero ganamos a Cristo. Con Él es más que suficiente. Así es que estamos en el lugar correcto. Vamos rápidamente a la enseñanza del día de hoy. Y la escritura, la enseñanza en este día se titula Cristo el que sustenta. Vamos a estar hablando de Cristo. Él es el que sustenta, Él es el que provee, Él es el que nos mantiene firmes en el camino del Señor. Y vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a hacer una oración mientras usted busca en su Biblia. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque nos has traído a este lugar. Gracias porque tú aquí envías bendición y vida eterna, Padre. Te pedimos que tú nos hables ahora, Señor, por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra, Señor, tus misterios, y que así podamos salir de este lugar bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todos están ahí, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vamos a concentrarnos en esa palabra que dice, quien sustenta. Jesucristo es quien sustenta. Dice que sustenta todas las cosas, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el autor de todo lo que vemos. Y a través de la Biblia se muestra quién era Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento no se personificaba como lo que vino a hacer cuando nació y vino a mostrar el amor del Padre, pero se personificaba en una roca que soltaba ríos de aguas. Se personificaba en un ángel, el ángel de Jehová. Ese era Jesús. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, está hablando de Jesucristo. Y en muchos pasajes de la Biblia habla del ángel de Jehová. Pero cuando nació de una virgen,
allí vino y nació como una persona como nosotros, común y corriente. Pero no vamos a hablar de su nacimiento, de lo que hizo, sino que vamos a hablar de que Él es el que sustenta. Él es el que sustenta todas las cosas. Y en esa palabra nos vamos a enfocar en esta enseñanza, en el sustento. La palabra sustento o sustentar aparece muchas veces en la Biblia, y esta palabra tiene dos significados. Significa alimentar y sostener. Es por eso que cuando uno lee la Biblia, a veces no la entendemos, porque hay palabras que tienen dos significados o a veces más. Y esta es una de ellas, sustentar. En unas ocasiones Él dice que Él sustenta y se refiere al alimento. Dios dice que no nos va a dejar pasar hambre, Él nos va a alimentar, pero también Él dice que nos va a sostener, que no caigamos. O sea que son dos palabras en una que tenemos que entender. Y vamos a darnos cuenta a través de la enseñanza que así es como es esta palabra. Y necesitamos su sustento, necesitamos que Él nos alimente, que Él nos mantenga, que Él nos provea el alimento diario, lo necesario, pero también necesitamos que Él nos ayude a mantenernos firmes en su camino. Que Él no nos deje caer, que no nos deje caer en tentación, que no nos deje desviar al mundo, como muchos a veces se van al mundo, piensan que ya están mejor. Entonces, cuando nosotros dependemos de Él, confiamos en Él, Él no nos va a soltar. Aquellos que se van a pecar otra vez, que se van al mundo de nuevo a seguir los vicios, la vanagloria de la vida, son personas que deciden irse como el hijo pródigo que estuvo hablando Marvin el viernes pasado. Son como el hijo pródigo que se aburren de estar en la casa de Dios, se aburren de estar en la casa de su padre y piensan que allá afuera les va a ir mejor. Y casi siempre le sucede a los jóvenes, a la gente joven, porque creen que están perdiendo el tiempo en la iglesia. Creen que aquí en la iglesia no se disfruta la vida. Y déjeme decirle una cosa, se disfruta más la vida cristiana que la vida mundana. Porque la vida mundana te va a traer muchos fracasos, mucho dolor, muchas heridas. Y puedes hasta perder la vida por vivir perdidamente como el hijo pródigo. Pero en Dios, aquí en los caminos del Señor, Dios tiene cuidado de nosotros. Y aunque a veces sufrimos, aunque a veces pasamos circunstancias difíciles, pero estamos mejor que como estábamos allá afuera. Yo nunca me voy a arrepentir de estar en el camino del Señor. Porque aquí encontré la verdad, aquí encontré la felicidad verdadera y aquí encontré la paz de Dios. Cosa que allá nunca encontré. Y yo viví toda mi juventud hasta los 27 años, hasta los 23 años, no, hasta los 30 años me vine a convertir. Porque me casé a los 27 y a los 30 vine a los caminos del Señor. Entonces 30 años para mí fueron perdidos. Porque yo vivía como yo quería vivir. Pero en el camino del Señor, el Señor nos dice cómo debemos de vivir la vida. Y cómo nos conviene a nosotros vivir la vida. Dios nos dice cómo nos conviene vivir la vida en este mundo. Acuérdense que la vida en este mundo es bien corta. Y si uno la vive allá afuera como vive todo el mundo, se la va a ir bien rápido. Y rápido se va a ir de este mundo. Porque muchos se van a temprana edad. Porque los vicios se los llevan rápidamente. Una persona que vive en los vicios se acaba bien rápido. Una persona que vive en los vicios, que vive perdidamente, el mismo pecado lo hace envejecer más rápido que un hijo de Dios. Yo puedo ver las personas que eran mis amigos allá de infancia, y yo les aseguro que si nos ponemos uno al lado del otro, yo les aseguro que yo me veo más joven que muchos de ellos. No porque yo esté presumiendo, sino porque el Señor nos rejuvenece en su camino. Una, porque yo no tomo drogas, no ando en los vicios, no tomo cerveza, no tomo vino, y todo eso hace mal al cuerpo, sino que me la paso pidiéndole a Dios que nos mantenga sanos, que nos mantenga fuertes. Y claro, lo único que hacemos es comer demasiado, y eso pues están las evidencias, que allí sí, como que sí pecamos un poco, ¿verdad?
no podemos también ser ignorantes y no podemos también hacernos de la vista gorda, porque en realidad están las evidencias. Pero yo creo que es el único vicio que tenemos los hijos de Dios, de que nos gusta comer, ¿verdad? Sí. A veces no es comer, a veces dice el hermano, ¿verdad? Pero es lo único que el Hijo de Dios, ¿verdad? A lo mejor se accede. Pero de ahí para allá, las tentaciones mundanas no nos deben llamar la atención, porque sabemos que en Cristo Jesús la vida se vive mejor. Y tú puedes andar con la mente sana, con tu cuerpo sano, tu corazón sano cuando estás en los caminos del Señor. Porque constantemente nosotros nos estamos limpiando con la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios viene y nos limpia cada vez que venimos. Si nos ensuciamos allá afuera, si manchamos nuestras vestiduras, como dice Apocalipsis, cuando venimos aquí al Señor, a los servicios, cuando le cantamos alabanzas, adoración y escuchamos su palabra, salimos limpiecitos de este lugar. Y es por eso que constantemente tenemos que estar viniendo a la iglesia, porque aquí Dios nos limpia, aquí Dios nos renueva cada vez que venimos. Entonces es por eso que las iglesias deben de estar abiertas, porque aquí todos unidos adoramos a Dios, todos juntos, y el Señor nos habla a todos juntos también. Entonces allá afuera no es lo mismo. A veces se quedan en la casa algunos de ustedes a veces, pero yo no sé si allá ven los servicios que estamos dando aquí. Pero si ven los servicios allá donde están, la palabra de Dios que sale de aquí les va a llegar y los va a limpiar cuando no pueden llegar. Entonces, pero no es igual estar en la casa que estar aquí, porque allá se distrae uno más. Aquí estamos directamente, el Señor aquí nos está hablando y constantemente. Por eso no debemos de faltar a los servicios si no es necesario. Bueno, vamos a salirnos un poquito ahí, vamos a avanzar porque el tiempo pasa rápido. Si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 8, versículos del 1 al 3, vemos aquí claramente que esta palabra habla de un sustento alimenticio. Aquí dice que Dios sustentó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Sabemos que les mandó el maná. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí esta palabra de sustento está hablando el alimento que Dios provee. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En ese versículo vemos que dice, y te sustentó, ¿verdad? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Porque cuando llegaron al desierto se dieron cuenta que en el desierto no había comida. Dios sabía que iban a necesitar comida. Lo que pasa es que ellos clamaron a Dios que les diera comida. Pero no hacía falta que clamaran, porque Dios sabe nuestras necesidades. Y Dios se molestó porque ellos le exigieron comida a Moisés. Y usted puede ver, ¿verdad?, la historia, cómo pedían que nos vas a matar de hambre aquí en este desierto, allá estábamos mejor en Egipto, y aquí nos vienes a matar de hambre. O sea que le pedían a Moisés que les diera comida, pero con exigencia. Y Dios sabía que iban a tener hambre. Y no necesitaban ellos exigir, porque Dios sabía de dónde iba a traer la comida. Y dice que la comida descendía del cielo, y le llamaron maná. Entonces vemos ahí que este sustento que Dios le trajo al pueblo en Israel era sustento alimenticio, porque ellos tenían hambre y necesitaban ser suplidas, ser saciada su hambre, y Dios les mandaba el maná. Dice que por 40 años el maná caía. Todos los días en la mañanita iban a recogerlo y de él comían, y lo cocinaban de diferentes formas.
Entonces vemos aquí que Dios se encargaba de darle sustento alimenticio al pueblo de Israel en ese desierto. Y dice que nunca tuvieron hambre, porque siempre Dios los saciaba mandándoles el maná, mandándoles el sustento. Así es que en este versículo vemos el sustento alimenticio. Pero como dije al principio, a veces esta palabra de sustentar habla también de mantener, habla también de sostener. Vamos, por ejemplo, ahora al Salmo 3, versículo 5. Dice algo muy bonito aquí. No, vamos primero a Nehemías y luego vamos al Salmo capítulo 3, versículo 5. Vamos a Nehemías porque aquí Nehemías está haciendo una oración a Dios y le está recordando a Dios cómo que en aquel tiempo que venían en el desierto, cómo Dios los alimentaba y cómo Dios cuidaba de ellos. Entonces, en la oración, Nehemías le menciona a Dios y le recuerda que cómo Dios tenía cuidado de ellos. En esa oración, vamos a leer esos versículos del 19 al 21, capítulo 9 de Nehemías. Aquí le recuerda lo que acabamos de leer en Deuteronomios. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, dice, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Dice, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Aquí le está recordando en esta oración el cuidado que Dios tuvo por sus padres. Nehemías es el que está haciendo la oración. Y dice ese versículo de último, dice, lo sustentaste 40 años en el desierto. 40 años día por día caía el maná. Solamente los sábados no caía porque era día de reposo. Dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad. O sea que en el desierto lo único que necesitaban era comer y beber. Y dice que les daba agua de la roca también. Entonces, no necesitaban vestidos porque dice que el vestido nunca se envejeció. Por 40 años tenían el mismo vestido. Yo no sé cómo Dios le hizo, no sé si el vestido y el calzado les crecían juntamente con el cuerpo, porque los niños chiquitos me imagino que iban creciendo. Y como Dios es un Dios de milagros, no sabemos cómo Dios le hizo. Pero dice que su vestido nunca se envejeció y dice que su pie nunca se hinchó. Acuérdense que iban caminando por el desierto, a veces de día y a veces de noche. Y dice que nunca se les hincharon los pies. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado de ellos. Les daba el alimento, les daba el agua para su sed, pero también tenía cuidado de sus cuerpos. Tenía cuidado de que nada les pasara. Iban ancianos, iban niños, iba toda clase, todas las familias iban caminando por ese desierto y Dios tenía cuidado de ellos. Les mandó una columna de nube que de día les tapaba el sol, les hacía sombra y iban fresquecitos como en aire acondicionado. Y luego de noche, cuando también les ponía una columna de fuego para darles lo caliente también. De noche tenían calefacción y de día tenían aire acondicionado. Ese era el cuidado que Dios tenía para su pueblo. Y para la iglesia no es diferencia, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios ahora. Y el cuidado que Dios tenía para el pueblo de Israel es el mismo cuidado que Dios tiene para la iglesia hoy en día. Así como Dios amaba a Israel, así Dios ama a la iglesia, porque somos su pueblo, somos la novia de Cristo que un día va a ser levantada. Entonces, no somos diferentes al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos, pero nosotros, la iglesia, también somos la niña de los ojos de Dios. Porque ya no hay diferencia entre judío y griego, entre gentil, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Aquellos que aceptan a Jesucristo, los judíos que aceptan a Jesucristo, vienen a ser nuestros hermanos. Los que no aceptan a Jesucristo, los que quieren vivir todavía en el judaísmo, pues todavía no se han convertido. Pero Israel es el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió.
Entonces vemos aquí cómo Nehemías le recuerda en esta oración que Dios tuvo por sus misericordias cuidado del pueblo de Israel en ese camino, en ese desierto, y nunca los dejó. Aunque ellos murmuraban, aquellos que se quejaban con Moisés y con Dios, pero Dios nunca los abandonó. Y así es Dios. Dios nunca nos va a dejar. Aunque a veces pensamos que estamos solos, Dios no nos va a dejar solos. Nos vamos a dar cuenta por medio de la enseñanza que aún en la aflicción, aún en el dolor, aún en la enfermedad, Dios está allí cuidándonos. Nos vamos a dar cuenta por medio de unos versículos. Él es el que sustenta. Él da el maná, Él da la comida, Él da el alimento, pero Él también nos sostiene con su mano poderosa. Ahora sí vamos al Salmo 3, versículo 5. Dice algo aquí muy bonito. Ilustra, aquí yo lo escribí, ilustra como un niño, ¿verdad?, pequeño que duerme y despierta en los brazos de su madre, que lo sustenta y lo cuida. Y así como esta ilustración es Dios con nosotros, que somos sus hijos, nos sustenta y nos cuida. Así más o menos yo ilustré este versículo. Si lo podemos leer, dice el salmista, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces yo así lo ilustré como, usted tiene por ahí unos niñitos, ¿verdad?, que tienen algunas hermanas. Esos niñitos no se preocupan por el alimento. No se preocupan más que por dormir y despertarse. Y cuando esos niños se despiertan, se dan cuenta que los tiene abrazados su madre o el padre también a veces. Entonces, así es este versículo, según el salmista. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios lo tenía en sus brazos. Así como la madre tiene en sus brazos a su niño y se despierta y se da cuenta el niño que está en los brazos de su madre, así Dios nos tiene también a nosotros. Tú te duermes, tú confías en Dios y Dios te está abrazando, aunque tú no lo ves, aunque no lo vemos, porque todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual, pero es igualmente, es una ilustración. Así como el bebé confía en su madre o en su padre que le da sustento, le da alimento, lo cuida, no lo va a dejar caer, lo va a tener limpio, lo va a tener aseado. Así nosotros también, Dios también, nosotros tenemos confianza en Dios y Dios también así es con nosotros. Dios nos limpia con su palabra, su Santo Espíritu nos conforta, nos da calor, nos da alimento. Ese es Dios. Así como una madre cuida a sus hijos, así Dios cuida de nosotros. Es el mismo, es una ilustración igual. Así es que no se preocupe cuando usted sienta que está solo, no estamos solos. Que nadie me llama, que nadie me hace una llamada, que me siento solo, me siento triste, pero Dios está contigo. Es cierto que nos necesitamos los unos a los otros, una llamada de vez en cuando, una palabra de ánimo, nos necesitamos los unos a los otros para estimularnos, porque es bíblico. La Biblia dice que unos a otros nos exhortemos y nos animemos. Pero si no hay nadie más, pues tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo. Pero sí es bueno que entre nosotros haya ese compañerismo y esa preocupación de los unos por los otros. Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien no está viniendo a la iglesia por algunos días, pues mi esposo y yo nos preocupamos. Y también algunos líderes, algunos servidores dicen, bueno, ¿y qué pasó con la hermana, con el hermano, con aquel, con aquella? Y empezamos a hablar, no, pues no sé, no, pues ya les llamamos, no, así, las cosas están así, porque uno se preocupa. Pero Dios nunca nos va a soltar. Dios siempre nos va a cargar, siempre va a tener cuidado de nosotros. Pero siempre entre nosotros tiene que haber esa preocupación de saber cómo estamos, cómo nos está yendo. Bueno, sigamos adelante. El Salmo 17:5 habla de un sustento en el camino del cristiano. Habla de sostener el paso en el camino de Dios. En otras palabras, es una oración pidiendo a Dios que lo mantenga firme en sus caminos. Vamos a leerlo. Salmos 17:5. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es una oración que está haciendo el salmista. Cuando usted ora, usted puede decir este versículo al Señor en su oración. Señor, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Vemos aquí pues que este sustento que está hablando es un sustento de sostener. Es un sustento de que Dios nos guarde de no caer, de no tropezar en el camino espiritual que estamos nosotros pasando. Entonces es una oración que podemos hacer al Señor. Señor, no permitas que mi paso resbale.
no permitas que tropiece, no permitas que me caiga, que tu mano me sostenga, que tu mano me tenga agarrado siempre, para que mi pie no caiga, para que no caiga en el hoyo. Así podemos hacer una oración nosotros, y Dios viene siempre en nuestra ayuda. ¿Cuántas de las veces no estamos a punto de tener un accidente y Dios milagrosamente A mí me ha pasado muchas veces. Yo a veces estoy en una escalera, yo uso una escalera de 6 pies, y ha habido veces que ya estoy para caer, y ahí agarro balance, pues gracias Señor que no me permitiste caer. Y es una escalera pequeña, pero hay quienes que usan escaleras altas, ¿verdad? Pero muchas de las veces sentimos que es Dios cuidándonos, Dios agarrándonos para que no caigamos. Así es que Él siempre va a tener cuidado de nosotros, porque nosotros somos sus hijos. ¿Qué padre va a querer que su hijo caiga y se accidente? Y a veces pasan accidentes, pero es por alguna razón que Dios lo permite. Pero muchas de las veces, por eso tenemos que nosotros siempre depender de Dios. Siempre decirle, Señor, cuídame en este día, guárdame de tener accidentes, guárdame de tener cualquier cosa que el diablo se quiera aprovechar para tomar ventaja. Y Dios cuida de nosotros milagrosamente, que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero Dios pone su mano. A veces pasan accidentes allá enfrente cuando tú a lo mejor deberías de estar allí, y Dios permite que te entretengas y no llegues al accidente que a lo mejor te pudo haber tocado a ti. Así sucede también, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que ese es un sustento en el cual habla de sostener, que Dios nos sostiene en ese aspecto también, de que no tropecemos, de que no caigamos. Vamos ahora a otro salmo, el Salmo 41:12. Dice que por cuanto he sido íntegro, Dios se ha encargado del sustento y del cuidado de su Hijo. Esta es otra oración que también está haciendo el salmista. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Aquí puede ser un sustento tanto alimenticio o como también un sustento de que lo has sostenido en el camino del Señor. Dice, en cuanto a mí, dice el salmista, en mi integridad me has sustentado. Por eso es bueno andar en integridad con Dios. Por eso es bueno siempre estar a cuentas con Dios. Que en nuestro corazón no haya pecado. Siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios, Señor, límpiame de todo pecado, de toda maldad, y que yo pueda vivir en integridad, para que tú puedas tener cuidado de mí. Por eso dice, en cuanto a mí, dice, en cuanto a mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Cuando nosotros vivimos en integridad, eso es lo que sucede. Vamos un día a estar delante de Dios para siempre, porque Dios quiere nuestra integridad, quiere que demos buen testimonio como hijos de Dios. Y Él se encarga de sustentarnos, como dice allí, me sustentas. Puede ser que lo mantiene a uno en el camino y que también le da el sustento alimenticio. Suple nuestras necesidades cuando vivimos en integridad. Eso es lo que significa ese versículo. Sustento tanto alimenticio como el cuidado que Dios tiene para que nosotros nos mantengamos en sus caminos. Vamos ahora el Salmo 55, casi es de puros salmos esta enseñanza, pero es que en los salmos es donde se encuentran muchos versículos donde habla del sustento. Salmo 55, versículo 22, dice, este es un consejo para nosotros, los hijos de Dios, y lo podemos leer. Es un consejo para nosotros, que nos dice el salmista, dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Si echamos nuestras cargas al Señor, dice que Él nos va a sustentar. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo capítulo 11, el versículo no recuerdo, pero en el capítulo 11 de Mateo dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aquí dice el salmista, dice, echa tus panzos, ahí lo vamos a leer, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Dice el otro versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué mucha gente está cansada? ¿Por qué mucha gente está agobiada, agotada? Porque no vienen y le echan las cargas al Señor. Porque no vienen y le traen las cargas al Señor. Dice Jesucristo mismo: vengan y pongan sus cargas en mí. Jesucristo puede con toda la carga que tú tienes. Él puede con ella. Pero a veces nosotros las queremos llevar porque pensamos que nos pertenece a nosotros llevar esa carga. Pero a veces hay cargas que no podemos llevar nosotros. Es a veces el agobio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Decimos: es bien pesado este caminar. ¿Por qué? Porque traíamos una mochila cargada con cosas que no debemos de cargar. Por no entregarle a Jesús nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, sino que las queremos cargar nosotros. Día con día nos levantamos con esa mochila, con esa carga, con esa maleta, y no se la queremos dar al Señor porque pensamos que esa es nuestra. Y Dios dice, Jesucristo dice: vengan, traigan sus cargas a mí y yo los voy a hacer descansar. Dice: pero tienen que ser humildes y mansos como yo soy. Y a veces creemos que somos más fuertes que Él, que podemos con la carga, y no podemos con la carga, hermano. Hay cosas que nosotros no podemos llevar. Hay problemas que nos perturban tanto que nos hacen desmayar. Entonces, no podemos nosotros estar con ansiedad ni con afanes, sino que tenemos a Jesucristo que nos puede ayudar con la carga. Por eso dice ese versículo: echa sobre Jehová tu carga. Acuérdese que Jehová es Jesucristo también, es el mismo Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él te va a sustentar, Él te va a alimentar y Él te va a sostener. Dice que no dejará para siempre caído al justo. Muchas de las veces en este caminar podemos caer, pero Dios no nos va a dejar caer tirados para siempre. ¿Cuántos en este caminar no hemos caído? ¿Cuántos en este caminar del cristiano, en este caminar cristiano, no han caído, no han tropezado? Pero si tú eres justo, si tú amas a Dios, si tú dependes de Dios, no vas a estar para siempre tirado. A veces le fallamos al Señor y a veces tenemos que pasar por algunas disciplinas como hijos de Dios para restaurarnos. La disciplina no es para ponerte peor, es para restaurar. Y en esa disciplina después el Señor nos levanta y seguimos caminando. Las disciplinas nos ayudan para aprender a servir al Señor y a serle fiel. Cuando tú dices: ya no quiero pasar por esta experiencia, ya no la vas a pasar porque tú sabes que esa experiencia no fue buena. Y Dios te levanta, Dios te sostiene y Dios te sigue. Como eres justo, como eres justa, Dios te va a ayudar a que cumplas tu llamado. Entonces, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lo que pasa es que muchas de las veces cuando una persona peca, cuando una persona cae en alguna falta, lo que hace es irse de las iglesias. Y ese es el peor error que puede cometer una persona. Irse de una iglesia donde, digamos, está en una disciplina. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero si esa persona es justa, esa persona es fiel a Dios, esa persona lo va a levantar. Dios va a levantar a esa persona. Porque esa persona es justa, porque esa persona ama a Dios, quiere servirle. Lo que pasa es que se descuidó y ahora Dios lo va a poner en alto, lo va a poner en alto. Por eso dice que nunca va a dejar para siempre caído al justo. Aquí lo que tenemos que nosotros aprender de los tropiezos. Los tropiezos nos ayudan para que nosotros aprendamos. Y que cuando alguien cae, no nos burlemos, sino antes tengamos misericordia y oremos por aquel que cae, por aquel que tropieza. Porque nosotros podemos tropezar algún día. Aquí lo que tenemos que aprender: bueno, aquel cayó, aquella cayó, no voy a pasar por ese camino que pasó esa persona porque yo también puedo caer. Entonces, los tropiezos nos ayudan a entender que no podemos descuidarnos en este caminar. Y Dios como quiera nos sostiene cuando nosotros nos mantenemos dependiendo de Él día y noche. Señor, no permitas que caiga, no permitas que tropiece, no permitas que me desvíe. Ayúdame, susténtame, socórreme. Tenemos que estar siempre dependiendo de Dios. De lo contrario, nos descuidamos y por eso a veces le fallamos a Dios, porque nos descuidamos. Pero si usted ama a Dios, Dios lo va a levantar tarde o temprano, porque Dios levanta al justo todo el tiempo. No lo va a dejar tirado todo el tiempo, toda la vida. Para eso está Dios, para levantarnos.
Lo que tenemos que a veces tener paciencia para que el Señor, cuando estemos restaurados, el Señor nos vuelve a poner en alto. Pero es Dios mismo el que lo hace. Vamos, una traducción que yo encontré aquí sobre ese versículo, en otra traducción, dice: descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. No dejará que el justo se hunda para siempre. Eso dice otra versión. Vuelvo y repito: descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. No dejará que el justo se hunda para siempre. Eso es lo que dice otra versión, en ese mismo versículo. Porque cuando Dios sabe que nosotros lo amamos, Él siempre va a buscar la forma de levantarnos. Cuando tú te quieres levantar, Dios te va a ayudar. No te va a dejar ahí tirado. ¿Qué persona va a dejar a una persona ahí tirada? Aún el samaritano dice que pasó por un lugar, un camino donde golpearon a uno. Y dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, y ninguno de ellos tuvo misericordia para ayudarlo. Pero pasó un samaritano, y cuando lo vio, le curó sus heridas, lo llevó a un mesón, y ahí le dijo al mesonero: cuida de él y yo pago lo que sea. Un simple samaritano, un hombre, una persona, tuvo compasión de una persona que estaba herida y lo levantó y lo curó. Imagínese Dios, que es nuestro hacedor. Dios no nos va a dejar tirados, Dios no nos va a dejar heridos. Él nos va a levantar cuando estemos en una situación difícil. Pero hay que estar clamando a Él: Señor, ten misericordia de mí. Acuérdese que Dios lo que ve es la humildad, lo que ve es la mansedumbre, y ahí es cuando Dios obra y nos socorre. Dios no va a socorrer a un orgulloso, a un altivo, pero a un humilde, a un manso que clama a Dios, que sabe que depende de Dios. Dios no tarda en socorrerlo. Porque para eso está Dios, para socorrernos, para levantarnos de donde estemos tirados. Salmo 71:6. Aquí también habla de que Dios tuvo cuidado desde el vientre de su madre, dice el salmista aquí. Dice: en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Esto es lo que dice el salmista. Dice: en ti he sido sustentado. Dice que desde el vientre, ya desde el vientre de la madre, Dios nos sustentó. Dios tuvo cuidado de nosotros. No nos faltó nada en ese vientre. Dice: de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Después de que nace la persona, es Dios mismo el que permite que nazca ese bebé. Porque dice que desde las entrañas, dice: tú me sacaste. ¿Cuántos abortos no hemos visto que suceden? Pero es la misericordia de Dios que nosotros estamos vivos. No es casualidad que nosotros hayamos nacido. No es una casualidad. Dios permitió que naciéramos desde el vientre de nuestra madre, haya sido como haya sido. Dios nos cuidó para que naciéramos y creciéramos, y ahora estamos en este mundo hablando de nuestro Creador. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Hay mujeres que aún ni siquiera pueden embarazarse, son estériles, pero si Dios quiere, las hace que se embaracen. Si Dios es el que hace milagros. Por eso cuando una mujer está embarazada, hay que confiar en Dios de que Dios va a cuidar a ese bebé, de que ese bebé va a salir sano, ese bebé va a salir bien, porque Dios en el vientre ya tiene cuidado de ese bebé. Y no importan las circunstancias, cómo haya sido el embarazo, porque no hay casualidades en las cosas de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, Dios tiene cuidado de ti y del fruto de tu vientre. Haya sido como haya sido, pero Dios, como quiera, tiene misericordia de nosotros. En la Biblia hay un caso donde una vez traje esa historia en una enseñanza. En el tiempo de los reyes había uno que no era hijo legítimo de uno que era rey. Y como no era legítimo, lo echaron de la familia. Y le dijeron: tú no perteneces a la familia, vete de aquí, no te queremos, le dijeron sus hermanos, porque el papá de ellos tenía muchos hijos. Y ese que era hijo de otra mujer, que no era la esposa de este rey,
lo rechazaron sus hermanos. Y por allá se fue, anduvo por allá, se hizo amigos de unos vagos por allá, gente que en realidad no daba testimonio, gente pagana. Y él se menospreció a sí mismo porque sus mismos hermanos lo menospreciaron. Pero después hubo un problema acá de guerra y lo necesitaban. Y dijeron, vayan a traer al fulano que anda por allá porque ese es hijo de rey también. Y lo fueron y lo trajeron. Dijeron, tú vas a reinar sobre nosotros. Nosotros te hemos cogido para que tú reines. Parece que tenía cualidades de rey. Dice, ahora me vienen a buscar. Dice, ahora que me rechazaron y me sacaron de aquí de la familia y de aquí de la ciudad. Y ahora quieren que yo reine sobre ustedes. Dice, no, es que te necesitamos. Pero todo era un propósito de Dios. El nombre no me acuerdo ahorita, no me viene a la mente, pero lo hicieron rey. Y siendo que había sido rechazado, después fue un rey que libertó a Israel, lo libertó de los enemigos. Fue un héroe después de que lo habían rechazado porque no era de la familia. Por eso no es casualidad que estemos en esta vida, en este mundo, porque si ya naciste, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si ya nacimos, ya estamos en este mundo, Dios tiene un propósito. Si estás aquí, veniste de tu país y llegaste a este lugar, Dios tiene un propósito contigo. Pero no te salgas de los caminos de Dios. Porque muchas de las veces Dios no cumple el plan que tiene contigo porque tú buscas tu propia voluntad. Y Dios quiere que andemos en su voluntad. Dios quiere que caminemos en su voluntad, no en nuestra voluntad. Porque hay pensamientos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y dice también que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Pero cuando nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios y con los pensamientos de Dios, nos va a ir bien en todo. Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir porque estamos en su voluntad y Él se encarga de que todo salga bien. Él se encarga de sustentarnos, de sostenernos para que andemos en sus caminos. Por eso no es casualidad que estemos aquí. Cada uno de nosotros hemos venido a nuestros países, diferentes países, y no es una casualidad que estemos en este lugar y en este país. Porque Dios está haciendo su voluntad en nosotros ahora que estamos en sus caminos. Muchos de nosotros estábamos en caminos diferentes antes, no le servíamos a Dios, hacíamos nuestra propia voluntad y no nos importaban las cosas de Dios. Pero un día que venimos al conocimiento de la verdad, ahora nos damos cuenta que era un propósito de Dios llegar a este país. Porque Dios está haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Y eso es lo bonito que Dios, las cosas que hayan pasado, Dios perdona todo pecado que hayamos hecho. Dios perdona todas las maldades que hayamos hecho. Cuando venimos a sus caminos, Dios se encarga de perdonar todo lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. De tal manera que ella no se acuerda de nuestros pecados antiguos. Ya han sido borrados para siempre. Y ahora tenemos que caminar solamente en su voluntad, dependiendo de Él, pidiendo que nos guarde, que nos proteja, que nos sostenga, que no nos deje soltar de su mano. Y va a llegar el día donde vamos a estar en su presencia por toda una eternidad y vamos a decir, valió la pena el esfuerzo allá en la tierra. Porque aquí solamente estamos como peregrinos. Aquí solamente estamos de pasada en este mundo, en esta tierra. Pero el futuro es lo principal. Lo eterno está allá arriba. Lo eterno está allá con Dios en las alturas. Aquí solamente estamos representando un reino espiritual. Y Dios nos enseña por medio de su palabra cómo es su reino y cómo debemos vivir para un día estar reinando con Él en Cristo Jesús, allá en su patria celestial. Así es que estamos en un lugar correcto porque Dios nos ha traído con propósitos eternos a cada uno de nosotros. No es una casualidad que estemos aquí. Último Salmo 41, versículo del 1 al 3. Aquí es donde habla de que aún en la enfermedad Dios tiene cuidado del que es justo. Aún en la enfermedad, aún en el lecho, en la cama donde una persona está enferma, un hijo de Dios, Dios está con él. Dios no lo va a dejar. Dice allí, bienaventurado el que piensa en el pobre. Aquí está hablando del que piensa en el pobre, en otras palabras, del que es justo. En el día malo lo librará Jehová.
Sigue diciendo el versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y el 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Dice que una persona que tiene cuidado, aquí dice que una persona que tiene cuidado del pobre, una persona que piensa en el pobre, una persona que tiene compasión de aquel pobre, de aquella persona que está necesitada, una persona que tiene un corazón generoso. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de aquel y de aquella, porque dice que Dios tiene cuidado del pobre. Dice, Jehová sustentará sobre el lecho del dolor. Esa persona que tiene cuidado del pobre, que tiene cuidado de aquel que está en necesidad, Dios lo va a tener siempre, lo va a sustentar con todas las bendiciones. Y dice que sobre el lecho del dolor mullirá su cama, mullirá, dice, toda su cama en su enfermedad. Es por eso que a veces nosotros nos podemos enfermar, porque si no, ¿cómo podemos decir que Dios es nuestro sanador? Por eso también los hijos de Dios se enferman. Pero tenemos a Jesucristo que es nuestro sanador. Y dice que una persona que piensa en el pobre, una persona que piensa en el necesitado, cuando estés en un lecho de dolor, de enfermedad, Dios se va a encargar de que te vaya bien aún en ese estado en el cual estás. Dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero es su Espíritu Santo haciendo la obra. Puede ser que le quite el dolor que tiene, puede ser que le dé paz, puede ser que le dé ánimos para levantarse de esa enfermedad. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios promete estar con el enfermo, aquel que es generoso con aquellos que están necesitados. Cuando yo tuve mi accidente, en el 2010, tuve un accidente en mis dedos de mi mano derecha. Y fíjese que yo nunca tuve dolor. Y es algo extraño porque casi perdí 3 dedos. Y los dedos estaban bien cortados. Eran chorros de sangre que perdí mucha sangre. Pero una cosa tan rara que yo nunca había tenido una cortada así en mi cuerpo. Yo nunca había tenido un accidente de esa magnitud. Yo lo único que sentía era mi mano bien caliente. Así sentía yo la mano caliente, pero sin dolor. Y fui a la clínica que está aquí en la Immokalee Road. Me llevó un compañero de trabajo, manejó, porque andaba trabajando yo en una compañía. Y me llevó y yo estaba con la mano llena de sangre. Pero yo no tenía ningún dolor, solamente sentía caliente la mano. El problema fue cuando la enfermera dijo, lávese la mano en ese zinc que está allí, pero lávesela muy bien, dice, y con su otra mano izquierda, con sus dedos, dice, sáquese toda la sangre que tiene allí coagulada, porque ya se estaba coagulando. Y yo dije, pues si me va a doler, dice, no importa que le duela, usted lo tiene que hacer. Y lo tuve que hacer. Eso fue lo que me dolió. Cuando yo le estuve echando agua a las heridas, a las cortadas, y le tenía que apachurrar para que saliera la sangre que estaba ahí coagulada, eso fue lo que me dolió. Y lo tenía que hacer porque dije yo, si lo hace ella va a ser peor, mejor lo hago yo. Porque ella no tiene misericordia. Ellas se agarran y parece que le pueden poner hasta un estropajo y a ellos no les importa. Y uno pues no tiene que gritar. Me pasó cuando ya estaba en mis terapias. Otra enfermera, porque tuve 4 meses con la mano así, que no la podía mover porque los tendones me los corté. Entonces me pusieron un molde que siempre tenía los dedos así. Entonces después de 4 meses ya tuve que hacer terapia y los dedos los tenía engarrotados. Me dolían como si tuvieran, en realidad las coyunturas las tenía ya bien, no podía mover los dedos porque ya estaban acostumbrados a estar solamente en una posición. Y esta enfermera agarró y me los estiró como si, no hombre, me levantó de la silla, grité. Y yo decía, me duelen. Dice, no le sé que le duelan. Le dije, me los va a romper. No se rompen, dice, pero es que me duelen. Dice, usted va a tener que hacerlo, dice, siempre va a tener usted que estirar los dedos, dice, porque esa va a ser su terapia. Pues yo no la hacía tan feo como ella la hacía porque a mí me dolía, pero esa sí me hacía levantar de la silla del dolor.
porque a ella no les importa, hermano. Dice, aguántese como los hombres. ¿Y yo no qué va a hacer? Aguantarse, no puedes salir corriendo. Eso fue lo que me dolió más, las terapias y cuando me lavé. De ahí para allá yo dormía, mientras estuve esa herida, porque recuerdas que yo dormía bien, sin ningún dolor. Solamente sentía todo el tiempo la mano caliente, caliente. Y ningún dolor sentí, sin mentir. Dios es testigo que yo no sentí ningún dolor todo ese tiempo, 4 meses estuve así y sin dolor, solamente la mano caliente y se me hinchó y un procedimiento de sanidad. Y yo dije, en realidad que Dios está en este asunto. Le dije, aunque por poco pierdo los dedos, pero Dios me guardó de no perder los dedos, porque yo no quería estar tunco tampoco. Y gracias a Dios ahí estoy, con mis dedos sanitos, con cicatrices nada más. Pero siempre me acuerdo porque este mismo versículo lo dice, que Dios en el lecho, ahí te va a sustentar, ahí va a estar contigo, te va a quitar, ya sea te va a aminorar el dolor, o te va a confortar, o te va a dar paz de lo que tú estés pasando. Porque Dios, aún en la cama, va a estar con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Puede ser que no haya alguien que te vaya a visitar allá a la cama donde estás, pero Jesucristo está ahí contigo. Dios está contigo allí, viéndote cómo estás pasando ese dolor, cómo estás pasando esa enfermedad. Y Dios a veces lo permite, Él te puede sanar en un instante. Él puede sanarnos cualquier enfermedad, porque para Él no hay nada imposible. Lo vemos en la Biblia, cómo Él sanaba, cómo Él resucitaba muertos. Pero a veces Él permite que nos enfermemos y que pasemos por un procedimiento, pero no quiere decir que estemos mal, porque también a veces uno dice, ¿será que estoy pecando? Como yo esa vez dije, ¿será que estoy pecando? Por eso me vino esto. Me puse a escudriñar y mi esposa me ayudó un poquito, dice, ¿no será que estás pecando? Dije, pues no sé, yo voy a no creo yo que esté pecando, porque pues siento que estoy bien. Y empecé a ver qué estoy haciendo mal o en qué he pecado. Y no sentí que estaba pecando. Dije simplemente, pues yo creo que Dios lo permitió. Pero por alguna razón, porque después ahora tengo mi propio trabajo, mi propio negocio. Después de eso me salí y yo tengo mi propia compañía. O sea que por alguna razón sucedió. Ahora digo, no, pues las cosas suceden por alguna razón. Pero no es que ya Dios acabó contigo, no. Es que a veces Dios va a empezar algo contigo. Cuando pasa algo así, a veces Dios va a empezar una etapa diferente. Entonces en todo hay que darle gracias a Dios. En todo Dios se glorifica. Ya sea que Dios permite que pases por algún accidente, por alguna situación, pero siempre hay que estarle dando gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy con vida. Gracias porque me levantaste. Gracias porque me levantaste de esa cama, de ese lugar, de ese dolor. Gracias porque no perecí. En todo tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Porque si no le damos gracias a Dios nosotros, entonces ¿quién? Si nosotros somos los beneficiarios. Pero hay que ser agradecidos con Dios. Vamos por último, a 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 7 al 10. Primero Timoteo capítulo 6, versículo del 7 al 10. Aquí está hablando el apóstol Pablo y nos aconseja que nunca hay que pedir más de lo que tenemos, más de lo que Dios nos pueda dar. No seamos nosotros ambiciosos para querer cosas que en realidad a veces nos pueden dañar. Vamos a leer estos versículos de corrido del 7 al 10. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puedes regresarte al versículo 7 y al 8. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Estamos en este mundo y nada hemos traído. ¿Qué trajimos de este mundo si vinimos desnudos? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y lo que tenemos, la ropa que tenemos ya es ganancia. Los zapatos que tenemos ya es ganancia porque salimos desnudos del vientre de nuestra madre. Dice que si nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. No te puedes llevar, como dijo Marvin en su enseñanza, ni el carro, ni la casa, ni la esposa, ni el novio, ni la novia. Porque a la vez que te vas solito. ¿Verdad? A la vez que Dios te dice, ya es tiempo, vente. No hay tiempo no podemos llevarnos nada, hermano, porque nada nos pertenece. Aquí solamente estamos esperando que Dios nos levante.
Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, nada nos podemos llevar. El versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tenemos abrigo, tenemos ropa, tenemos un techo, tenemos sustento, Dios nos sustenta el alimento diario, Dios nos da lo necesario cada día. Hay que estar contentos con eso. No hay que pedirle a Dios y exigirle más. Como una vez dijo un predicador muy conocido, dice, yo le exigí a Dios que, ¿por qué no me da millones como los millonarios? Y yo dije, este hombre le está exigiendo a Dios y supuestamente es un siervo de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos exigirle nada a Dios. Hay que estar contentos con lo que Él nos da. Lo poco, lo mucho que tengamos, estemos agradecidos. No tenemos que envidiar lo que otros tienen, menos los pecadores allá afuera, menos la gente que no le sirve a Dios. No podemos envidiar las cosas que otros tienen, porque hay que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado mucho, te ha dado poco, te ha dado lo necesario, hay que estar contentos, hay que estar agradecidos. Tenemos salud, tenemos paz, tenemos gozo. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Lo que el mundo nunca nos puede dar, lo encontramos en Dios. Y lo que tengamos, no hay que exigir más. Si Dios quiere darnos más, que nos dé, y si no, no. Es que a veces nos da lo que queremos y a veces nos echa a perder. Porque lo mucho a veces nos echa a perder, como dice el versículo 10. Porque muchos que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay personas que anhelan, quieren riquezas, pero después les va peor de como estaban antes en el mundo. Nosotros no podemos exigir más de lo que tenemos. Una vez estábamos allá y vamos a terminar, estábamos allá había un juego de fútbol en unas iglesias y estábamos ahí todos reunidos porque era de iglesias el partido. Y ahí andaba un pastor de una iglesia con su congregación. Y llegó una hermana, una señora, y le dijo, pastor, ya me di cuenta del carro nuevo que trae, dice, pero ya le puse la mano y ya lo declaré mío. Ya decreté, ya confesé, ya profeticé de que ese carro va a ser mío. Y el pastor dijo, bueno, pues lo tienes que pagar porque yo todavía lo debo. Porque en realidad en esa iglesia se les enseña a confesar, a decretar y a proclamar que lo que tú tocas, eso es tuyo. Dije yo, pues esa es una enseñanza ridícula, porque hasta el mismo pastor lo quería la misma que le enseñó, me imagino. Dice, pues ya lo toqué y ahora va a ser mío algún día. Dije, esa es una enseñanza absurda que no podemos nosotros enseñar. ¿Cómo que lo que tú toques o lo que tú veas o lo que tú quieras, Dios te lo va a dar? No, eso es una enseñanza falsa, no creen eso. Hay que estar conformes con lo que Dios nos dé. Si nos da una cosa que ni siquiera merecemos, nos va a echar a perder. Hay que estar contentos, como dice el apóstol Pablo, con lo poco que Él nos dé, con lo poco o lo mucho, estemos contentos. Y si Dios te ha dado mucho, tú puedes ayudar a otros que a lo mejor necesitan. Y Dios te va a dar más porque tú eres generoso, eres generosa. De eso se trata el Evangelio. Dice que a los ricos de este mundo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo más adelante, dice, manda que no sean altivos, sino que de lo que mucho que ellos tienen, que les den a los que no tienen. Que sean generosos para con los demás. Así es que si Dios te ha bendecido mucho, si Dios te ha prosperado bastante, pues tú puedes ayudar a otros que a lo mejor necesitan de tus finanzas, hermanos en Cristo, que a lo mejor Dios no les ha dado mucho, porque en realidad a lo mejor no se lo merecen o qué sé yo, pero es mejor estar dependiendo de Dios día con día. Es mejor decirle, Señor, suple mis necesidades, que después te dé tanto que no hayas que hacer con ello y te vas a echar a perder. Y al rato abandonas a Dios por lo mismo que Dios te dio. Porque somos idólatras, hermano, a veces. Cuando tenemos algo, creemos que ya lo tenemos todo y a veces dejamos a Dios por lo material. Y eso es un error. Tenemos que siempre depender de Dios todo el tiempo, porque de eso se trata el Evangelio. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y con lo poco que tengamos, estemos contentos. Dios es nuestro suplidor. Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, según Filipenses capítulo 4, versículo 6. Así es que no nos queda otra más que darle gracias a Dios todos los días. Dícele, gracias, Señor.
Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acciones de gracias. Dios suple todas nuestras necesidades. Él puede suplir todas nuestras necesidades como sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sé si es el otro versículo anterior o el que sigue, pero un versículo de esos dice, Dios suplirá pues todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que lo que necesitemos, Él lo va a suplir. Y lo que tenemos, démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Pero Dios siempre nos va a sostener, siempre nos va a sustentar, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje? Y puede pasar a la plataforma con un canto de adoración. Vamos a darle gracias a Dios, puede poner de pie. Y así nos vamos contentos a nuestros hogares, sabiendo que Dios nos ha hablado en este día. Y hay que ser agradecidos. ¿Qué más podemos nosotros? No le podemos a Dios pagar lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación no tiene precio. Las cosas que tenemos, Dios nos las ha dado. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que sustenta todas las cosas. Si Él quiere, nos quita todo lo que tenemos. Si Él quiere, nos quita. Él es el que puede hacer cualquier cosa. Dios es soberano. Lo que pasa es que Él tiene misericordia de nosotros y por su misericordia es que estamos en pie. Por eso hay que darle gracias a Dios. Seamos agradecidos. Gracias, Señor. Yo no sé cómo está tu corazón delante de Dios. No sé si tú estás agradecido por la vida que Dios te ha dado, por las cosas que Dios te ha dado. Pero si estás agradecido, adora a Dios con este canto y dale gracias porque te ha traído a este lugar, porque te ha suplido tus necesidades, porque te ha dado paz, te ha dado gozo. Por muchas cosas podemos darle gracias a Dios. Con este canto vamos a honrar a Dios, dándole gracias y cantándole este canto al Señor. Con mi voz clame al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustenta. Con mi voz clame al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustenta. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Señor, con mi voz clame al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustenta. ¿De quién temeré? Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Tú eres mi escudo y mi fortaleza,
Señor, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Sí, Señor. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú nos sustentas, Señor, con tu mano, Señor, no nos dejas caer. Y si caemos, Señor, tú nos levantas, Señor. Porque tú eres misericordioso, Señor. Tú nos amas con amor eterno, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, de que tú fijaste tus ojos en nosotros, Señor. Gracias, Señor amado, porque somos indignos de que tú nos miraras, Señor, por Jesucristo, por el sacrificio en la cruz. Ahora podemos, Señor amado, entrar ante tu presencia, Señor amado, como con acción de gracias, como dice tu palabra, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has traído, Señor, ante tu presencia con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tú recibe la gloria, recibe la honra, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor amado, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en nuestros vehículos, Señor. Y que podamos llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Y que esta noche podamos, Señor, agradecerte, Señor, antes de dormir. Darte gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, Padre, porque tú sustentas, Señor, nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Dios les bendiga y hacia adelante, iglesia.